¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un nuevo día, un nuevo viernes de la cápsula espacial, una nueva órbita. Hoy día con invitados tremendamente especiales de lujo. Tengo aquí a mi lado a María Paz, quien nos acompaña y es un tripulante habitual de la cápsula espacial, siempre está ahí. Si no está a bordo, está comandando desde En los tierra, controles. en los controles, ¿cierto? Así es. Por otro lado, tenemos una invitada de lujo, Carolina Garrido, quien nos acompaña desde la localidad de Iquique, entiendo yo, y Jorge, que ya es un habitual, ¿no es cierto?, de este programa, es parte del elenco estable, como diríamos, ¿no? Así Eh, es. Partimos hoy día con todas las ganas, con todo el ánimo y ponemos inmediatamente en el tapete como siempre, la educación en todas sus aristas, pero sobre todo el tema que empezamos hoy día, que es el impacto de los trastornos del lenguaje en la escuela. Y partiendo por eso, les voy a ir comentando algunas cosas. La verdad es que el desarrollo humano, eh, si no hay problemas, nosotros funcionamos bastante bien y llegamos hasta adultos sin ninguna dificultad. Pero también podemos padecer o sobrevivir o es complicarnos con un trastorno del neurodesarrollo, que en este caso los trastornos del lenguaje son parte de los trastornos del neurodesarrollo, puede complicar bastante la existencia de un niño pequeño, ¿ya? Y de los padres. Es por eso que un poco lo vamos a conversar hoy día, ya no solo de los niños. La verdad es que algo puede salir mal. Sabemos que hay elementos genéticos, hay componentes ambientales, pero sobre todo algo en la maquinaria cerebral a veces no funciona bien y terminamos con un trastorno del neurodesarrollo. Y tal como lo conversábamos previamente con Carolina, lo más común son los trastornos del tipo expresivo, más que los de tipo mixto, en los que se complica también la vertiente comprensiva. Sin embargo, efectivamente, estos trastornos del lenguaje luego redundan o van a tener una implicancia en la escuela. Y sobre todo en lo que nosotros nos convoca hoy día, y que es parte de lo que veníamos conversando en las otras sesiones, el aprendizaje de la lectura. Así que entrando ya en materia, porque nosotros nos propusimos entrar en materia rápidamente, dado que, como lo conversábamos la otra vez, la gente que escucha esto y nos ve, ¿no es cierto?, dice, oye, pero ¿cuándo empieza el podcast? Ya empezamos, a los 10 segundos empezamos el podcast. Así es que, María Paz, tú que trabajas, ¿no es cierto?, y en este rato estás con hartos estudiantes en práctica viendo muchos problemas de lenguaje, ¿no es cierto?, y las vinculaciones con la escuela, ¿qué es lo que más te llama la atención, dado todo el contexto? Bueno, primero que nada, hola a todos, ¿verdad? Había estado ausente de esta cápsula hace ya bastante tiempo. Es bueno volver. Yo creo que hay dificultades en varios ámbitos y en diferentes etapas del desarrollo. Y eso es bien importante. Antes que nos entremos, podríamos decir, en materia, quiero aclararle un poco a los que nos escuchan y que no tienen muy claro el concepto de trastornos del lenguaje, que el trastorno que nos vamos a referir más que nada hoy día es el trastorno más frecuente que presentan los niños, ya aquel trastorno que no tiene una causa comprobable, un niño que aparentemente se ve sano, ¿verdad? Escucha bien, tiene un buen desarrollo psicomotor, buen desarrollo cognitivo, pero los papás dicen, va, pero no habla o habla mal. ¿Ya? A ese pequeño, más que nada, con ese pequeño vamos a iniciar el tópico y después quizás vamos a incluir otros trastornos, ¿verdad?, del lenguaje, pero esa es como la masa, ¿verdad?, de los pequeños que nos vamos a referir y que son los que están asistiendo a escuela, que están inscritos ya sea en, edad, en escolaridad, en preescolar, ¿verdad?, o también en escolaridad básica y en distintos niveles de esta. Ahora, hay hartas cosas que preocupan. Una, que los niños están, ¿verdad?, si están en preescolar, están asistiendo una hora a la semana, un par de horas a la semana, ¿verdad? Están teniendo poca relación con sus compañeros, con sus educadoras. Y algo que es clave para nosotros como Fono es la detección temprana, ¿ya? Y mucha de esa detección temprana se realiza por las educadoras. Son las que nos derivan a los niños a los 3, a los 4 años, ¿verdad? Y nos permiten hacer un diagnóstico temprano y una intervención muy precoz.
lo que ofrece un pronóstico favorable, y lo que buscamos a la larga es que no tengan dificultad en el aprendizaje posterior y especialmente en lo que implica la lectoescritura cuando ingresan a primer año, ¿ya? Y eso va más lento, porque además no hay controles de niños sanos, ¿verdad? Muchos niños no están asistiendo a este tipo de control, entonces estamos perdiendo la oportunidad de pesquisar temprano e intervenir temprano, ¿ya? Además que el acceso a intervención está siendo difícil, ¿ya? Yo en este momento estoy con mis internas de la carrera, están en el último año, y tenemos algo, ¿verdad? Estamos atendiendo a niños desde 3 años hacia arriba, igual nos están llamando mamás de niños de 1 año, 2 años, ¿verdad? Que están con muchas dudas, muchas consultas, necesitan mucha información en torno a si sus hijos van bien, si sus hijos tienen algún problema, ¿verdad? Necesitan diagnósticos tempranos, muchas dudas, muchas consultas, ¿verdad? Y en etapa escolar también, porque niños que deberían de estar con tratamiento no están con tratamiento, ¿verdad? Los niños que estaban en PIE o programas de integración escolar el año pasado, quizás no pudieron tener acceso a todo lo que el PIE implica, ¿verdad? Ahora, lo que yo he visto así este año, en las pocas semanas que llevamos, ¿verdad? Es que el cambio ha sido también gigantesco. El cambio desde el año 2020 al 2021 en escolaridad ha sido enorme. El año pasado los niños iban un par de horas al día, o a lo mejor 2 o 3 veces a la semana, y ahora están toda la mañana, ¿verdad? Sí. Conectados a sus computadores, y eso también ha provocado en los niños que tienen problemas en el neurodesarrollo una fatiga mayor. Y llevamos un mes y yo ya veo que mis niños están cansados y quieren vacaciones y ya no quieren vernos porque están agotados, están fatigados. Entonces son hartos los puntos que en realidad que tengo aquí como que para analizar y para poder discutir. Sí, interesante, María Paz. Como tú dices, bien dices, pusiste ya algunos temas que a nosotros nos preocupan de montones, digamos, y en estas series hemos ido siempre relevándolos, ¿no? Porque no solamente nos interesa el fenómeno, ¿cierto?, o el problema, sino también cuál es la postura de la escuela, cuál es la postura de los docentes, y cómo el sistema reacciona o no reacciona para poder introducir cambios o facilitar el trabajo, ¿cierto? El trabajo que ayude a que los procesos de mediación pedagógica sean efectivos, pero no como tú lo acabas de señalar, a costa de cierto cansancio, estrés y todo lo demás que va a salir solo. Por eso creo que es importante el aporte que nos pueda comentar Carolina, porque está viendo cómo llegaron los niños en este nuevo año escolar comparado con el año anterior. Quizás ahí podríamos darle el pase para que ella nos comenzara a comentar. Buenas noches a todos. Bueno, nosotros como escuela básica, el año pasado, como comentaba María José. María Paz, el capítulo, perdón. María Paz. Efectivamente, la cantidad de horas que interactuábamos con los estudiantes era mucho menor a la que tenemos ahora. Ahora tenemos un horario de las 9 de la mañana hasta las 12:15, con recreo de 15 minutos para que los chicos también tengan su tiempo. Y, por ejemplo, nosotros el año pasado con los primeros básicos intentamos, como yo le comentaba, instaurar una metodología, un orden, y comenzamos con el programa Astoreca, más que nada como modo de prueba. No era un programa estructurado, sino que siguiendo los lineamientos que ellos nos daban, pero no fue algo, como el año pasado fue irregular, no fue algo, claro, que fue sistemático en el tiempo. Este año nosotros como escuela tomamos la decisión, junto con los docentes, las educadoras, de tomar un programa desde prekinder, con la asesoría Astoreca, hasta segundo básico en lenguaje, porque necesitábamos algo que fuera ordenado, estructurado, sistemático, para poder nivelar a estos niños, porque ya habían perdido el 2019, ¿cierto?, que fue el estallido social, ¿cierto?, el paro docente, el año pasado fue la pandemia,
y nos urge, claro, tener una metodología que a los chicos los favorezca en el aprendizaje, que sea efectiva, que sea para todo tipo de niños, porque esta metodología que se basa en los fundamentos teóricos del método MATE es, como le comentaba yo, cierto que es fonético, es analítico y sintético, y a la vez es sistemático. Entonces también los niños con problemas de trastorno de TEL también pueden lograr el proceso, porque como dice la neurociencia, que si a los chiquitos, ¿cierto?, se les enseña, ¿cierto?, en fragmentos, es mucho más fácil para ellos la adquisición, ¿cierto?, de esta nueva letra, por decirlo de esa manera. Es por ello que nosotros como escuela tomamos esa decisión y nos ha ido bien hasta el momento. Hemos comenzado con los chicos bastante participación. Nos ha sorprendido gratamente la participación de los niños. Hemos tenido de curso de 35, 32 niños conectados, 34. Es variable en algunos cursos, pero bastante buena la participación. Y este método, por ejemplo, el primero básico, consta de que el primer día se hace una motivación, se motiva al chico para enseñar esa nueva, no se le llama letra, se le llaman lecciones. Entonces los niños empiezan con las lecciones, comienzan con una motivación, y el desarrollo del vocabulario, la amplitud de conocimiento, eso es muy importante, abrir el conocimiento a los niños, qué significa esa palabra, ¿cierto? La lección lana, de dónde proviene la lana, y se da una ronda de conversación con los chicos para abrirles el conocimiento del mundo. Luego de eso, ellos siempre trabajan con lectura, es muy importante la lectura que se llama lectura diaria, la lectura diaria que todos los días tienen ellos. Siempre se toma de la lectura del día, de la lección anterior, y se practica con los chicos y se va midiendo, siempre hay que tener registro de ello para ir midiendo cómo van. Todos los días se toman 3 chicos diferentes. La idea es que en el mes la docente haya logrado esa toma de lectura con todos los niños. Luego trabajan lo que es análisis-síntesis. Ahí está la clave, el análisis-síntesis. Es muy importante el trabajo de análisis-síntesis, reforzar a los chicos en eso. La verbalización también va dentro de eso. Es muy importante que ellos verbalicen la letra, que la trabajen con harina, en un pocillo, empiezan, ¿cierto?, con la motricidad. Después uno lo trabaja en la mesa y después ellos lo trabajan en su cuaderno y para el desarrollo de la escritura de esta nueva letra. Eso es lo que le puedo comentar, lo que es en primero básico y segundo básico que estamos nivelando, porque en segundo estamos nivelando, puesto que no terminamos todas las lecciones el año pasado, así que estamos como primero básico, una parte de primero, y para poder nivelar a los niños. Y así después tomar lo que es segundo básico, cuando terminemos con las lecturas de las mayúsculas. Lo que es en educación parvularia, bastante trabajo, ¿cierto?, de rimas, ¿cierto?, trabalengua, todo desarrollo de eso, de que ellos no han tenido ese desarrollo. Es muy importante desarrollar lo que es la conciencia fonológica en ellos. Así que en eso le estamos dando harto auge en eso en la educación parvularia, porque no podemos perder tiempo. Todo lo que tú comentas, efectivamente, es como funciona muy bien en la mayoría de los niños, pero los niños que tienen trastornos del lenguaje es justamente lo que no funciona. Y por eso te decía que hoy día vamos a discutir del tema, porque es justamente la mayoría de los niños que nosotros vemos o que tienen un trastorno del lenguaje en el que se afecta, por ejemplo, el nivel fonológico. Una de las cosas más comunes, podríamos decir, es lo que antes se llamaba trastorno fonológico, que ahora tiene otro nombre. Cambió a trastorno de los sonidos del habla, ¿no es cierto? Si bien lo digo. Y que se caracteriza porque los papás, ¿no es cierto?, nos dicen, mire, ¿sabe qué? Él habla como que si estuviera hablando en castellano, pero no lo entiendo muy bien. A veces no lo entiendo, en realidad. Parece que estuviera hablando español. Se parece al español, pero no es tan exacto. Habla como un niño más chiquitito. Habla como un niño más pequeño, ¿no es cierto? Pequeño, claro. Pero entiende todo. Los papás te dicen, pero entiende todo. Te advierten lo primero, te dicen, pero entiende todo. Eso es lo más común que nosotros vemos. Y este niño que tiene un trastorno en el nivel fonológico, en el que procesa información auditiva, cuando la profe le dice con el método fonético, mira, la M con la A es, el niño en su cabeza es ba, ma, ta, da, ga, todas. Porque ese tipo de metodología en este tipo de niños no funciona. Porque justamente la información auditiva se complica. Y si a eso le sumamos posteriormente problemas que habitualmente van junto con el nivel fonológico, que son los problemas sintáctico-gramaticales. También nos encontramos.
en menor medida, ¿no es cierto? Pero vamos a encontrar ese problemática. Pero siempre está. Pero siempre están. Y si a Siempre eso también le sumamos problemas en el nivel semántico que tiene que ver con la información, luego para llevar y coordinar, porque al final cuando uno lee algo, ¿no es cierto?, uno ve una imagen que es un texto, que son las letras, ¿no es cierto?, y para luego empatar eso con sonidos dentro de nuestra cabeza que se transforman en una palabra que estoy leyendo, pero luego entenderla como el significado, es una serie de procesos neuropsicológicos súper complejos, que justamente los niños que tienen trastornos del lenguaje tienen problemas. Entonces, cuando los profes trabajan con ellos, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo, además, trabajan la escritura, porque eso van trabajando al mismo tiempo, ¿no es cierto? Aprender a leer y escribir al mismo tiempo, los pobres la sufren. Y nosotros hemos estado viendo en este tiempo hartos niños con trastornos del lenguaje y que además tienen trastornos en el proceso de la lectoescritura. Algunos papás te dicen, lo primero que te dicen, ¿no será que tiene dislexia? ¿Cierto? Y aquí vamos a tratar de aclarar algunos temas, ¿no es cierto?, ahí con Jorge, porque efectivamente la dislexia, el diagnóstico propiamente tal de dislexia, pasa después de por lo menos 2 años de haber estado en un proceso regular de aprendizaje en la lectura. Pero no podríamos decir que es un proceso regular el año 2019, el año 2020 y el año 2021. Entonces no podríamos decir eso. Es lo más probable que muchos niños de los que nos pueden estar escuchando ahora o que nos escuchen después tengan problemas en el aprendizaje de la lectura, pero no porque tengan dislexia, no porque tengan un trastorno del lenguaje, sino porque efectivamente se han visto enfrentados a una metodología que ha sido cada vez más compleja. Imagínate que a través de la pantalla la profe le tiene que explicar. Más encima, la profe no está en las condiciones ideales que estamos nosotros ahora, con un micrófono, sin ruido, ¿no es cierto? Muchos profes están haciendo el esfuerzo. Por ahí Jorge me decía, el ministro le mandó un micrófono a cada profesor, unos audífonos, ¿no es cierto?, para que tuviera un buen enlace, ¿no es cierto?, una buena banda ancha para que cada uno pudiera comunicarse con todos sus estudiantes. Esa no es la realidad. Me estás dando la pasada. Te estoy dando la pasada, Jorge. Me estás incitando, me estás provocando. Bueno, lo primero que me surge, Carolina, es preguntarte ese detalle o ese análisis tan detallado que hace Mauricio respecto a los procesos. Nuestros profesores y tus profesores con los que tú trabajas, ¿estarán conscientes de toda esa cómo se dan esos procesos? Me lo pregunto porque yo siempre eché de menos y sigo echando de menos que en la formación inicial, ¿cierto?, volviésemos a incorporar elementos de la neurobiología, la neurofisiología en los programas de formación. No es lo mismo cuando eso se adquiere durante la formación inicial a que cuando ya está en desarrollo, ¿cierto?, o en el desarrollo profesional. Entonces, me da la impresión de que no todos los profesores un problema de formación tienen conciencia de todo cómo se da el proceso de aprendizaje, cómo pueden ellos comprender lo que la neurociencia nos está diciendo. Entonces, por eso a veces la metodología, ya sea en el lenguaje o para otra área, para matemática, para la ciencia, se aplica como metodología, desde lo didáctico, sin tener el piso conector, ¿cierto?, con lo neurobiológico. ¿Cómo lo ves tú en nuestros profesores? Carolina, ¿nos escuchas? Internet. Internet, sí, parece que se nos quedó pegada la Carolina. Sí. Carolina, ¿nos escuchas? No. Ahora volví, disculpe. Nuevamente me caí. Sí. No te preocupes, te recogemos rápidamente. Sí. No sé si escuchaste la pregunta de Jorge. Sí, algo. Ahí quedé a medias. Sí, lo de importante. La formación, estaba hablando, profesor. Sí. Lo uno importante... lo observa. Disculpe, yo lo he observado, bueno, quizás, y uno también ha pasado por eso en otras partes. En realidad, uno cuando, como le comentaba yo he trabajado muchos años lo que es en primero, segundo básico, entonces quizá uno a veces uno se sorprende con algunos trabajos quizás de algunos
colegas, por ejemplo, colocan, ¿cómo se llama la letra? Y tú estás enseñando a leer, tú no le puedes decir cómo se llama la letra. Para mí eso es, ¿cierto? Un delito porque el chico lo estás ahí, Exacto. estás mal enseñando, claro. Entonces, es una formación, claro, a uno no nos enseña mucho, eso tiene mucha razón lo que dice el profesor, que hace falta eso en la educación cuando uno está en la universidad, para tener claridad de cómo llevar a cabo un buen proceso, cómo poder abordar las temáticas, porque como digo, uno aprendiendo en el camino, quizás uno va aprendiendo, por ejemplo, yo me especializaba, como le decía, claro, al comienzo uno trabajaba con el método integrado, después uno fue capacitando a los colegios que uno va pasando, van tomando asesorías y uno va tomando de todo un poco, quizás hasta uno como profesor va haciendo como su propia metodología de esta escritura, uno saca de aquí, saca de allá y busca como lo mejor para poder apoyar a sus estudiantes, como le decía, porque al final uno se va autoformando prácticamente. Entonces hace falta esa instancia de la universidad que nos preparen con con ese piso. Sí. Y con respecto a lo que comentaba en relación a los chicos, que esta metodología quizás no es tan efectiva para los niños que tienen mayor dificultades, al ser esta metodología de destreza, va de los mínimos, ¿cierto? Va graduando. Entonces igual, quizás para todos no va a ser tan efectiva, pero quizás para un grupo de esos chicos sí le va a ser efectiva. Va a ser efectiva, como le digo, porque lo vivencié. Cuesta quizá como doble trabajo, porque los chicos tienen que estar en la clase, después uno también lo apoya fuera de su horario, uno hacía apoyos aparte para que él lograra el aprendizaje. Uno tiene que recurrir quizá esa metodología pura al niño que tiene la dificultad. Claro, él va a trabajar durante la hora de clase con la profesora esa metodología, pero fuera de ese horario de clase, yo también trabajé como reforzamiento en esos casos también. Entonces uno buscaba, como bien le decía, esta metodología me sirve, quizás el método luz también puede ser para estos chicos, quizás no va por ahí, pero uno siempre tiene que estar buscando diferentes estrategias, quizás no encasillarse. Claro, nosotros como colegio adoptamos esta metodología para poder trabajar, porque como les comentaba, nos urgía que los chicos tengan un piso. No podemos perder más tiempo con ellos, ya son 2 años casi perdidos, entonces teníamos que tomar una decisión. Creemos que este es el mejor camino, puesto que este programa uno lo puede buscar y analizar. Ha tenido resultados estos colegios que son Astoreka, tienen buenos resultados. Pero siempre hay un grupo de niños que se quedan, ¿cierto?, atrás, pero a ellos hay que rescatarlo con otro tipo, no sé. Uno tiene que buscar otra estrategia para esos chicos y tratar de que logren el proceso. A eso mismo, ¿qué pasa en estos instantes en que los niños no están presenciales en los colegios? Porque la mayoría de los niños están a distancia, ¿verdad? ¿Hay oportunidad de que el profesor detecte a estos niños que el método no funciona o que se van quedando atrás? Nosotros estamos trabajando con la coenseñanza, con la educadora diferencial. Ese es un punto sumamente importante. En la clase, por ejemplo, está la profesora, está la asistente de aula, que está todo el día con ella también, y también van a ser capacitadas. Todavía no la hemos capacitado, pero vamos a capacitar también a la asistente para que manejen el método, ¿cierto? Manejen la estrategia para poder apoyar a los niños. Y también tenemos la coenseñanza con la educadora diferencial, y eso es sumamente importante, que ella esté ahí apoyando este proceso. Y cuando también tienen horas destinadas en las tardes con los chicos, entonces ahí los pueden reforzar. Como les comentaba, si ya vemos que con este niño no nos resultó, porque pasa, hay casos que hay niños que no, por más que uno lo intente, no va a lograr él no va a lograr aprender a leer con esta metodología. Uno tiene que ser abierto en ese sentido, buscar otra estrategia para él, otra metodología que le pueda servir. Pero uno no puede quedar con ya, el método no sirvió, no aprendió, no. Hay que seguir buscando en diferentes instancias y buscar hacer como un popurrí de repente es necesario. Como profesora a mí me ha pasado, uno busca todo lo que pueda ser posible para enseñar al niño. Fíjate que nos pasó a nosotros con más de un chico en la consulta y en la universidad, en atención de pacientes, usuarios le dicen ahora, ¿no es cierto? Usuarios de un sistema de salud, que, las habían pasado todas. Diferentes tipos de evaluaciones, diferentes tipos de test, miles de horas de entrenamiento y no pasaba nada. Los chiquillos tenían muchos problemas con la lectura. Y a veces el único problema era el aspecto emocional. Nadie se había puesto a pensar que dándole un poco más de refuerzo en términos de que el chico se sintiera bien
con esta tarea tan compleja que para él era subir un cerro todos los días, mostrarle un cuaderno, bastaba con eso, cambiar el enfrentamiento, cambiarlo a una metodología de juego, hacerlo más lúdico. Fíjate que eso es tan simple, pero tan efectivo, que cuando uno realmente, después de hacer todo el análisis de todas las pruebas, de todos los tests y todo lo demás, dice, mira, todo está bien, excepto esto otro. Si el profe no lo considera o si la escuela no lo considera, tenemos un niño frustrado que muy difícilmente se va a enfrentar al tema de la lectura. Es una cuestión súper complicada. Y perdemos la motivación. Y perdemos la motivación absoluta. Es el punto. Yo siempre he dicho que sin afecto los niños no aprenden. Y las chicas por lo mismo. Siempre uno tiene que esperar lo mejor de sus estudiantes y siempre, nunca decir, no, te equivocaste, está mal. No, muy bien, tenemos que mejorar acá, siempre el afecto es importantísimo en el aprendizaje de los chicos, porque si no, no van a tener la motivación y se frustran, lo que sucede, lo que comenta usted. Pero el problema va de la mano. Es que ahí a los niños que llegan les hacen la primera evaluación, ¿verdad? Y los niños tienen un rojo. Entonces un niño de primero, ¿verdad? Con una nota roja, es como que la familia, ya lo hicimos mal, se culpan, ¿verdad? Todos, porque todos tienen la culpa, la mamá no hizo la tarea, el papá no le ayudó, ¿verdad? Sí, pero es verdad. El niño es súper significativo, o sea, lo intentó y se sacó un rojo. Bueno, ya no, y que claro, y de hecho yo hoy día tuve una reunión con las colegas de segundo básico que también están con el método, como les comentaba, y una colega me decía de que ella estaba súper contenta con un chico que el año pasado, el niño también se frustraba, no quería entrar a la clase, pese que ella dividió los grupos para poder personalizar mejor a los chicos, pero aún así el niño se frustraba, hacía una letra gigantesca, me decía el año pasado. Y este poco tiempo ella estaba súper contenta porque el niño, la actitud de él cambió bastante con el trabajo, claro, de afectividad, de ser bastante constante en ese sentido. Y siempre muy bien le decía, pero ahora la letra es un poquito más pequeña. Decía, ya, muy bien. Y hasta que el chico ahora ya se sorprende de cómo escribe, cómo lee, tanto porque el niño ha mejorado y yo creo que también, bueno, de todas maneras, yo le decía, el apoyo de las familias también, los papás preocupados, pero el asunto, el punto emocional es sumamente importante en ese sentido, siempre reforzar positivamente al chico, nunca negativo, entonces eso hay que quitar. Bueno, ahora las nuevas generaciones de los profesores vienen con esa mente ahora, uno en el camino va aprendiendo también, que siempre hay que felicitar, o muy bien, pero lo podemos mejorar. ¿Cómo lo harías? O lo mismo que la lectura, pero por ejemplo. Ese puro comentario de, pero lo podemos mejorar, es como si a ti te dijeran, te quedó rico el almuerzo, pero lo podemos mejorar. No, si está bien la pega, pero la podemos mejorar. Eso es absolutamente dañino para los niños. Es un tema, es un tema. Es como, sí, mira, te sacaste un 5, no es mala nota, pero la podemos mejorar. Yo creo que lo fundamental acá, y tenemos que transmitírselo sobre todo a los papás de niños con problemas de lenguaje y problemas en el aprendizaje y la lectura, es que hay que reforzar el proceso de modo tal de entenderlo en esta dinámica. Si todas las veces que yo cocino me dicen, está rico, pero le faltó un poquito de sal, está rico, pero sí, habría que echarle un poquito más, yo lo hubiera hecho de otra manera, Al final, ¿qué haces tú? Le tiráis la olla por la cabeza a todo el mundo, o sea, no queréis cocinar más. Esa es la realidad que se enfrentan los niños. Si eso lo podemos transmitir a los papás y decirles, miren, váyanse con calma, igual lo va a aprender, pero lo fundamental es que usted le refuerce cada una de las acciones positivas. Si se equivocó, no diga nada, insista. Yo creo que esa es la cuestión más importante que uno puede transmitir. Acá una mamá pregunta, o no sé quién es Débora, si es una mamá, profesora, no lo sé. Dice, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos con los apoderados, que son los que tienen que implementar toda la pega al otro lado? Yo creo que aquí hay una cuestión súper clave. Si yo sé hacer la pega, tengo que transmitirla y dejarla armada de tal modo que el papá lo único que tenga que hacer en este rato, ojalá apretar un botón. Así de simple, ¿ya? Armarlo a ese nivel. Si ahora tenemos ahí otra herramienta ahora, porque los papás están en clase. Muchos papás están viendo cómo la profesora le enseña a leer a su hijo. Entonces, en cierta forma, estamos ayudando, estamos enseñando a ese niño, pero además estamos modelando la conducta del papá. Y yo creo que es una cosa clave, o sea, para nosotros como fono es una cosa que hacemos todo el tiempo.
generalmente trabajamos con los papás presentes, entonces, en cierta forma, siempre buscamos modelar la interacción comunicativa de este papá con su hijo, y de esa forma que este pequeño avance en su lenguaje. Entonces yo pienso que en la lectura va a ser lo mismo si está el papá, porque el papá está presente. Quizás no está todo el tiempo, pero está escuchando mientras hace otra cosa, mientras trabaja. Yo veo a mis compañeros, ¿verdad?, colegas, sí, y están todos haciendo sus clases, están trabajando y al mismo tiempo están ayudando en las tareas al niño que lo tienen al lado, ¿verdad? Entonces los veo y yo creo que sería una oportunidad, porque ahí tenemos una oportunidad concreta. El papá me escucha, como yo corrijo, como yo modelo, como yo refuerzo a su hijo, y la idea es que el papá haga lo mismo, porque ¿qué es lo que yo veía antes? Llegaba el papá y me decía, ¿sabe? Mi hijo está aprendiendo a leer en el colegio, así que ya le compré el silabario en la calle y voy a usarlo y empiezan con metodologías, ¿verdad?, que no son las más adecuadas en muchas ocasiones, ¿verdad? El papá enseña de una forma, el profesor enseña de otra, pero ahora el papá tiene la oportunidad de verlo en acción. Claro, ahí has dado... Perdona, Carolina, perdón. No, disculpe. No, y en relación a eso, claro, cuando uno no trabajaba de manera como estamos ahora, claro, uno antiguamente, uno siempre educaba en la reunión de apoderados. Yo me recuerdo que siempre decía eso, en reunión de apoderados, mire, estamos en este contenido, esto se enseña de esta manera, uno siempre tiene que educar también para que los dos, la casa y la escuela, el mismo lenguaje. Esa es sumamente clave. Hay colegas que lo hacen, por ejemplo, donde yo trabajo y lo acostumbraban de hacer también en las reuniones. La reunión de apoderados era más que nada, claro, se trataba los temas, pero se dejaba el espacio siempre para educar a los papás en qué estábamos, cómo se enseñaba para que siguieran el mismo idioma. Eso es un momento importante, y ahora que estamos aquí virtual, los papás también están aprendiendo cómo. Por ejemplo, lo mismo que las colegas, la lectura, cuando todos los días tomamos lecturas en estos cursos, nunca soltar al niño. Si el niño no lee, por ejemplo, ya no importa, ya muy bien. Entonces, la profesora siempre tiene que modelar. Es muy importante el modelaje, que ella modele adecuadamente cómo es eso. Después la práctica guiada con el niño, que como de la manito, y después la práctica independiente, ya deja al niño solito. Y si no puede, ahí viene la profesora, lo refuerza, lo retoma, no lo deja por la autoestima, porque si no el niño después se frustra. ¿Qué pasa si el niño no lo logró y lo dejaron? Ya no lo lograste, no lo hizo. El chico se va a frustrar, después no va a querer más enfrentarse a la lectura. Pues esto es muy importante, siempre los refuerzos positivos, sumamente importante. Muy bien, ¿cierto? Lo vamos a lograr, mañana será mejor, pero siempre como retomando lo que hablábamos del asunto afectivo. Es muy importante eso, muy importante el afectivo, y tener siempre la conexión con el apoderado, que el apoderado siempre sepa lo que se está enseñando y cómo. Y ahora, como estamos en cámara, muchos papás están sentados, y muchas mamás dicen, mi hijo de primero básico, estoy toda la mañana con él ahí sentado. Están viendo cómo se hace la clase, están aprendiendo cómo también tienen que reforzar, los que pueden en realidad, porque hay chiquillitos que tampoco están con los papás porque tienen que trabajar, y ahí esos niños también, hay de todo, es un mundo ahí, es una un realidad diversidad enorme. Es un universo complejo. A ver si podemos llegar a ese tema también. Carolina, te agradecemos que nos hayas acompañado. Sabemos que tú nos dijiste, mira, tengo un ratito ahí, los voy a acompañar, pero tengo mucho trabajo, como cualquier profesor, tengo mucho que hacer. Te agradecemos que nos hayas acompañado y te liberamos por hoy día. Ojalá nos puedas acompañar otro día, porque de verdad que son súper buenos tus comentarios y nos han hecho reflexionar desde el punto de vista del profe, que es una cuestión muy clave en este momento. Así que te invitamos para una próxima oportunidad, ojalá cuando tenga un poquito más de tiempo, y nos puedas acompañar de nuevo por estos lados. Muchas gracias. Te agradezco que me hayan invitado. Estaba muy entretenida la conversación, pero como les comentaba, lamentablemente tengo otras cosas que hacer, así que le agradezco. Muy bien. Muchas gracias. Adiós. Chao. Chao. Bueno, nosotros seguimos acá, los mismos monos de siempre, porque de una u otra manera el tema es interesante. A mí me motiva mucho por el hecho de que vamos viendo cómo efectivamente, en la medida que uno puede cooperar desde el punto de vista de resolver un problema de lenguaje que es tremendamente complejo, uno lo ve como algo muy sencillo, pero es súper complejo. Cuando el niño finalmente lo logra superar,
Yo siempre los grabo en audio, ¿ah? O ahora lo podemos grabar en video. Y a veces cuando uno lo dice, mira, escucha esto. Y hay muchos niños que me decían, ¿y ese que habla tan mal quién es? Y le decía, tú, po. Así hablabas tú antes, por ejemplo. Jorge, te quiero llevar ahí a que nos vayamos metiendo en otras profundidades, lo que habíamos conversado previamente. Mira, Sí, no, yo escuché atentamente. Y morderse la lengua. Sí, escuché atentamente. Yo no soy un experto en lenguaje, por supuesto, pero he ido aprendiendo mucho, y la verdad es que me genera incluso angustia de ver cómo los chicos con problemas del lenguaje justamente tienen que resolver esa tremenda problemática. Yo creo que, y por eso le hacía la pregunta a Carolina, porque yo pienso que la mayoría de los profesores hacemos mucho esfuerzo para ayudarlos, pero mientras esos esfuerzos no sean conscientes, ¿cierto?, de los procesos que generan o que están detrás de lo que tú decías, que se ve tan simple, digamos. Pero son procesos tremendamente complejos. Y por lo tanto, si no estás consciente de esa complejidad y no la manejas, va a ser muy difícil que puedas entenderlo, comprenderlo y después desarrollar bien algunas estrategias. Entonces, insisto en eso, en esa vuelta. Lo segundo es que me parece también que lo deja ahí en el aire Carolina, es que si nosotros los profesores no somos, o cualquier persona que quiera ayudar a aprender a otro, no es capaz de comprender cómo se aprende y cómo aprende él, digamos, va a ser muy difícil que pueda guiar a otro. O sea, eso que suena como de sentido común, en este ámbito es mucho más complejo. Entonces, la incorporación de los padres ha sido, en esta crisis que estamos viviendo, ha sido disruptiva, ha sido de emergencia y ha asumido un rol de un segundo mediador del proceso, de los procesos, ¿cierto? Pero una de las cosas que discutía con profesores el año pasado era que asume un rol para el cual no ha sido preparado formalmente, y más aún con una visión y una concepción de la enseñanza y del aprendizaje que dista mucho de lo que debe ser hoy día por todo lo que sabemos, cómo debe conducirse el proceso. Entonces, se duplica o triplica, ¿cierto?, el problema y el conflicto cognitivo para el niño. Tiene que estar al medio, como se dice vulgarmente, el jamón del sándwich, entre lo que le plantea la educadora o el profesor, lo que le plantea el padre en casa. Entonces, yo creo que el tema se resuelve, claro, primero invitando al padre a que se forme. De alguna u otra forma hay que ayudarlo en eso. El transformar la reunión de padres apoderados en una reunión más técnica, donde los aspectos administrativos se aborden, y luego todo el otro tiempo a enseñarles a ayudar una fórmula. En ese enseñar, ayudarles a que puedan desaprender algunas conductas, ¿cierto?, y algunas percepciones y concepciones que tienen, porque la mayoría de los padres, si no son gente profesional que está en permanente gestión de conocimiento o en tareas, digamos, que de un cierto nivel para arriba, están con incluso con niveles de analfabetismo funcional. Entonces, tratan de repetir una rutina que les traspasa la escuela, la educadora, pero sin tener mayor ayornamiento sobre eso. Entonces, eso preocupa. Es importante traerlo a colación porque puede que en la velocidad por cumplir con el sistema, ¿cierto?, traspasamos roles, tareas para la casa, para el tío, para quien sea, para el apoderado, y no recaudamos de que, para que pueda modelar bien, tenemos que tener al papá primero, o al apoderado, o al tío, o a la abuelita, quien sea, tenerlo en un proceso
personal que nos facilite el trabajo, porque si no nos va a complicar más la cosa. Eso Eso nos es vamos a complicar más todavía, Jorge, porque aquí te voy a tirar un palo para el profe. Las tareas, Jorge, las tareas. Las bueno, tareas. yo he sido un detractor, siempre, y mis estudiantes, mis alumnos lo saben, de las tareas para la casa. O sea, yo creo que eso es un mal cultural que se quedó anclado, ¿cierto? Y que no logramos sacarlo. Pero que también está asociado a esta falta de condiciones en la escuela que permitan que el trabajo escolar sea en el ámbito escolar. Esta confusión que yo lo llamo confusión, pero a esta altura ya me está dando rabia, más rabia de la que he tenido siempre, porque escucho a dirigentes, escucho a personajes que nos siguen tratando mal a los profesores. Y la verdad es que no deberíamos darles tribuna, pero tenemos que salir al frente porque no entienden nada, o lo peor es que tienen una concepción del trato hacia las personas, del trato de los profesionales, muy del siglo pasado o antepasado. Esto muy de patrón de fondo también. El patrón de fondo, el jefe y el qué sé yo, el subordinado, etcétera. Y lo malo es que en el sistema escolar y en el sistema de educación parvularia, cuando quienes gestionan centros, administran centros, están en la misma línea, tienen la misma concepción, por lo tanto actúan en consecuencia. Entonces, parten de la base de que los profesores son flojos, parten de la base de que no hacen bien las cosas, parten de la base de que reclaman por todo, pero nunca se centran en las condiciones. Estoy hace días haciendo un estudio, digamos, iniciando un estudio, preguntándole a los profesores si las condiciones 2020 con pandemia a 2021, aún con pandemia y crisis mayor, ¿cierto? Pero ellos de vuelta al trabajo, telemático, como sea, han cambiado para ellos. Claro, algún iluso o alguno me dijo, oye, estáis preguntando tonteras y no ha cambiado nada, no ha cambiado nada. Claro, pero hay evidencia, estamos evidenciando el hecho de que los profesores están declarando que volvieron igual, volvieron en las mismas condiciones. Y peor porque hoy día si se han entregado más recursos, están siendo para la parte dura de la escuela, y digo la parte dura de la escuela en términos conceptuales porque siguen endureciendo esa escuela, ese modelo escolar. Y eso es lo que a mí, en todas las sesiones que hemos tenido, me hace pensar de que toda esta pandemia, toda esta crisis, todo lo que nos está pasando va a pasar por encima y nos vamos a aprovechar y sacar provecho de la oportunidad de cambiar, ¿cierto? Que sí están teniendo otros ambientes, otros países que están aprovechando la situación para ya empezar a renovar la escuela, a darle otro aire, a dar otra construcción, a flexibilizarla, todo lo que facilite y dé mayores condiciones para que se desarrollen los procesos. Yo lo que veo es que la Carolina tenía que ir a hacer un informe, no se fue porque tenía tarea atrasada, tenía que entregar un informe porque si no la plataforma se le cierra y no podía entregar, me imagino que son los informes del diagnóstico del día. ¿Te das cuenta? De eso se alimenta el sistema que administra la educación en este país, de los informes, de la estadística, del número, que la verdad, de la evidencia, correcto. ¿De la evidencia? ¿De la evidencia de qué? De la evidencia de que usted está haciendo la pega, que usted está trabajando. En clase. Claro. Entonces, y lo otro importante queda ahí a la voluntad. Ahí también creo que este país, bueno, a los profes nos ha tocado duro en eso, se ha aprovechado el sistema un poco de la voluntad. Entonces apelan a la voluntad y a la vocación. Póngase la camiseta, profesor, por la escuela. Correcto. Bueno, esperamos que como van a empezar a llegar los aviones cargados con profesores de Finlandia, Singapur, de China y otras partes, el sistema se pueda
se pueda renovar como plantea algún Eso candidato. fue como la guinda de la torta. La guinda de la torta que faltaba esta Sí. semana, ¿no? Sí. Uno dice, Como para agradecerle a todos los no lo profesores por podrían su hacer trabajo. peor, lo Claro. pueden hacer peor. Lo pueden hacer peor, sí. Lo pueden hacer peor. Se esfuerzan por hacerlo cada día peor, digamos. Sí. Oye, Entonces, pero mira, la mirada precisa de esos comentarios es que no es una que se le escapó, digamos, sino que tiene que ver con la ideología que profesan, ¿cierto? Tienen esa concepción. Entonces, quieren poner la competencia como el elemento que, lo mismo que en el mercado, el mercado se regula, entonces, claro. esa lógica. Pero es que viene de un comentario, porque para que las personas que nos escuchan, ¿no es cierto?, estamos hablando de un ex ministro de Economía del actual gobierno de Chile, ¿no es cierto?, que planteó y dijo, bueno, la solución acá pasa por importar profesores, traigamos profesores de otros países. Ese fue su comentario. Él ahora es candidato constituyente, ¿no es cierto?, el ex ministro Briones. Ese fue una frase para el bronce, junto con todos los desaciertos de todos los demás ministros de este gobierno. Así para que estamos con cosas, ¿sí? Es como uno más, ¿ya? Pero lo más preocupante de ese comentario, Mauricio, o una de las cosas preocupantes de ese comentario, es que o no ha leído la historia de su ministerio, porque su ministerio fue el que financió o logró el préstamo del Banco Mundial para que las facultades formadoras de profesores tuviesen proyectos de mejoramiento institucional para la formación de profesores. Y eso viene siendo ya hace más de 10, 15 años. ¿Te das cuenta? Entonces esos PMI tenían muchos componentes que justamente apuntaban a lo que la sociedad chilena reclamaba hace tiempo, que los profesores se actualizaran, que llegaran más doctores, se hiciera más investigación. Mira, la captación de estudiantes en enseñanza media para que estudiaran pedagogía, pero no era solamente ir a buscar a los que tenían mejores notas o mejores resultados en la PSU o la de transición, sino aquellos niños jóvenes, ¿cierto?, que sintieran el deseo de ser pedagogos y que estuviesen un año vinculados a la universidad, un año antes que ingresaran a la universidad, y se relacionaran con la profesión. Mira, qué detalle más interesante. O sea, un año antes de entrar a estudiar pedagogía, tú estabas yendo a la universidad permanentemente a profundizar en lo que es la pedagogía, a aprender de metodología, a relacionarte con formadores y profesores. Eso fue un programa completo. Sin embargo, al paso, digamos, de un periodo a otro presidencial, nos encontramos con lo que siempre ocurre, la disminución de los fondos para seguir con aquello. ¿Te das cuenta? Entonces, nos falla ese impacto, se va a venir al suelo porque va a haber una brecha, ¿cierto?, de profesores que no van a recibir eso, que no van a tener esa formación. Bueno, pero esos son los detalles mayúsculos, digamos, que hacen que el sistema no se vea bien proyectado en adelante. Y a esto le sumamos, ¿no es cierto?, lo que planteábamos como tema de inicio, de los niños con trastornos del lenguaje, que no es menor, si esa es la cosa. Claro. Nosotros, ¿no es cierto?, lo tomamos desde nuestra profesión como buscando las soluciones a esta problemática, pero por otro lado tenemos todas las complicaciones que están asociadas a los profesores. Entonces son hartas cosas, ¿ya? Y como tú decías, el jamón del sándwich, el estudiante, ¿no es cierto?, el pobre chico ahí que hace lo que puede, trata de funcionar de la mejor manera, pero efectivamente tiene hartos problemas, ¿ya? Cuando yo hacía dramatismo real, digamos, que me angustia, es porque yo entiendo que un niño que tiene problemas con el lenguaje y que no son bien diagnosticados y que posteriormente no son bien tratados, el futuro, el pronóstico es pesadísimo, porque las secuelas, ¿cierto? Por ejemplo, he leído y entendido que van a tener problemas, conductas conflictivas, si eso no se resuelve. Por otro lado, dificultades en su comportamiento. O sea,
además, está claro, En dificultades cierta en forma le el estamos aprendizaje. quitando más oportunidades a los niños. Claro. Claro, entonces La le estás probabilidad poniendo de más solución, ¿no es cierto?, va a aumentar, La interacción la social se interacción afecta. social. la Por regulación otro de sus emociones, que es justamente el tema o el gran tema de la pandemia en las escuelas, Exacto. ¿cierto? Entonces, Claro. yo digo, un niño con problemas de lenguaje, con trastorno de lenguaje hoy día, está en una condición muy crítica, porque todo el entorno también se ha vuelto más negativo. Por lo tanto, baja autoestima, problema para formar y mantener relaciones, con sus relaciones sociales. eh, y también lo que me preocupa, porque lo leí por ahí, tiene que ver con que pueden ser en algún momento presa más fácil de algún abuso, de violencia o de otro tipo. O sea, un niño con trastorno de lenguaje que en la escuela no es bien diagnosticado, que no se puede abordar porque no están los recursos, y que si se pide el apoyo externo pero es reducido, su pronóstico es pesadísimo, Sí. porque todo el esfuerzo de la escuela está centrado en el otro lado, en lo académico, lo cognitivo, digamos. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que a mí me da como Sí. angustia. Y a eso hay que sumarle otro elemento más, que es el tema de las obligaciones escolares, con el que nosotros nos encontramos de frentón y de cabeza, Sí. que tienen que ver con, tiene que ir tiempo al de fonoaudiólogo, atención. tiene que ir a terapia, es que tiene clase. Y nosotros decimos, pero es que es más importante resolver el problema del lenguaje, porque si no, no va a poder aprender. Pero es Así que es. tiene clase. Entonces ahí es como tenemos un problema nosotros. Pero imagínate, esto llega a ser un problema ontológico, porque no es solamente que tenga problemas para aprender, sino que tiene problemas para decir cosas, tiene problemas para codificar, ¿cierto? Y comprender la realidad. Entonces, ojo, hay que ponerle mucha atención a eso. Yo creo que hay un elemento clave en la comprensión de los trastornos y las alteraciones en la comunicación, es que no es solo que hablen mal. Sí, O sea, yo creo que eso es una yo cuestión creo que eso clave. es como una simplificación del problema. Claro. Es lo que se ve, Explícalo un poco pero más. yo creo que Sí. lo importante es que las familias, ¿verdad? Y las personas que interactúan con ellos entiendan que hay hartos elementos, que un niño que tiene problemas muchas veces sí en la producción de palabras, en la construcción de oraciones, pero también tiene problemas en el acceso a las palabras, a encontrar las palabras en su cabeza, ¿verdad? Y nombrar algo, que puede ser algo muy simple, pero también tiene dificultad en la comprensión de esas palabras. Y eso implica que va a tener dificultad en seguir una instrucción del profesor, más si el profesor, ¿verdad?, aquí está frente a una pantalla y le está hablando a 30 niños al mismo tiempo, en que no puede hacer el trabajo que hacía en el aula, en que sabía que este niño necesitaba quizá una instrucción más personalizada, y si iba a acercar a este niño a su mesa y si la iba a dar de una forma más simplificada. Entonces esas son las cosas que a uno le preocupan, porque además va a tener dificultad en quizás comprender el tener acceso a comprender estas palabras, estas instrucciones, estas oraciones. Además va a tener dificultades muchas veces en su atención, ya, porque el niño con trastornos del lenguaje muchas veces tiene afectada su atención, ya, por lo tanto tampoco va a estar en condiciones de estar en clase desde las 9 de la mañana hasta las 12 o 1 de la tarde, ya, porque no le permite, se va a fatigar más rápido, tiene dificultad en el procesamiento de la información, va a requerir un tiempo mayor para dar una respuesta. ¿Y qué pasa? Estamos, ¿verdad?, viendo el Zoom con lleno de caritas, ¿verdad? Y la profesora dice, ¿quién sabe? Nunca va a alcanzar a dar la respuesta. ¿Ya? Entonces se frustra. Les dan un tiempo para hacer una tarea y quizás muchos van a terminar antes que él. Y él ve que todos dicen, terminé. Y él va recién en la mitad. Entonces, nuevamente se frustra. Y no tiene la oportunidad de responder, de participar muchas veces, ¿verdad? Y de sentir que lo puede hacer. ¿Y qué pasa? Va dejando de participar en muchas ocasiones. Los niños que uno ve generalmente se empiezan a quedar callados, empiezan a participar menos. Ya no van a levantar tantas veces las manos porque los demás compañeros se ríen o les hacen una broma. Ya son niños que muchas veces son centro de bullying. Sí.
Sí. ¿Ya? Sistemáticamente. O sea, uno escucha a un niño en un preescolar y te dicen, uy, hay un niño que habla en inglés, Sí. o es de otro país. Claro, porque no saben qué es, porque en realidad creen que habla en otra lengua, en otro idioma, ¿verdad? Pero es un niño que tiene un problema de lenguaje, ¿ya? Y que ellos no lo comprenden y por eso lo asocian, ¿verdad?, a que es de otro país o que habla en otro idioma, ¿ya? Entonces son hartos elementos. Es un niño que le cuesta muchas veces crear lazos con los otros, interactuar, tomar el turno para conversar, saber elegir un tema, iniciar una conversación. Muchas veces van a ser meros receptores y van a responder solo si les preguntan, pero no van a tomar la palabra ni van a dar su opinión en forma espontánea. Entonces yo creo que uno, no simplificarlo tanto, pero tampoco quiero asustar a la familia, no es la idea, ¿ya? El niño que tiene un trastorno de lenguaje tiene un buen pronóstico, si es diagnosticado temprano, ¿verdad? Si hay un equipo detrás, que puede ser un fonoaudiólogo, ¿verdad? El profesor es un elemento clave, la educadora en el preescolar es un Es la elemento persona que lo ve clave, más tiempo. ¿verdad? Claro. Por lo tanto, si se trabaja en conjunto y se incorpora a los papás, no va a haber mayor problema y se va a poder integrar, va a poder aprender, va a acceder. Quizá va a requerir más tiempo, quizá no va a aprender a leer a la misma velocidad que los otros niños, pero sí va a aprender a leer. Ya no es algo que no van a lograr, sí lo van a lograr. A lo mejor la lectura comprensiva va a ser más compleja que para otros niños, ¿ya? Y quizá en el cuarto año, quinto año, cuando ya los textos de lectura sean un poco más complejos o exijan una comprensión un poco más abstracta, va a ser más difícil. No le vamos a pedir hacer un análisis de una poesía quizás tan rápidamente como lo hace otro niño, ¿ya? O entender un chiste en doble sentido, ¿ya? Pero poco a poco lo van a ir logrando, pero requieren más tiempo. Acá, por Así es. ejemplo, Eliana nos pregunta si le podemos dar algunos tips, sugerencias, ¿no es cierto?, de qué hacer ante esta cosa que es tan abrumadora, ¿no es cierto?, y de pronto para los papás es súper abrumador. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos en estos tiempos más encima? Yo creo que la clave acá es aprovecharse de lo que es el formato del álbum ilustrado, es decir, que tiene texto y tiene imagen. Sí, porque atractivo. Es atractivo, son bonitos. No, y generalmente los niños que tienen trastorno del lenguaje, viéndolo desde el punto de la neurociencia, ¿verdad?, tienen mucho más acceso a la información visual. Sin duda, sí. Entonces, si tienen un apoyo visual, ya sea colores, figuras, dibujos, que visualmente le aporten, le van a facilitar la tarea. El enfrentamiento tiene que ser, aquí se lo comentamos a todos, ¿no es cierto?, más visual que verbal, o al mismo tiempo, combinando un apoyo, ambas estrategias, ¿ya? Pero yo creo que es clave tener una evaluación así como súper al detalle de todas las características del trastorno del lenguaje, porque esa es la clave, y que esa información le llegue al profe, además, para que el profe entienda dónde está la problemática, cómo lo puede apoyar, qué puede hacer, cómo puede buscar una estrategia diferente, ¿no es cierto? Y yo creo que por ahí va un poco la fórmula. No hay una fórmula única en realidad. Yo creo tampoco. Que como para todo la motivación es esencial, la motivación para querer comunicarse es la clave. Si el niño es corregido frecuentemente en la casa o por el profesor, porque uno no puede decir que nunca escuchó que, por ejemplo, un niño intentó leer frente al curso y tiene problema de lenguaje, ¿verdad? Obviamente va a leer con errores, es inevitable, porque a lo mejor hay palabras que no puede pronunciar, no las puede articular correctamente. Entonces, obviamente va a tener errores. Y yo sé de niños que, por ejemplo, han sido corregidos frente a los compañeros y después no quieren volver a leer. Entonces, llegamos al tema de la motivación nuevamente, ¿verdad? En que no queremos que este niño pierda la intención de querer comunicarse constantemente. Entonces, yo creo que ahí el secreto de todo está en eso, en mantener esa motivación a participar, igual a responder. Ya a lo mejor su respuesta va a ser más simple, ¿verdad?, más reducida, con errores, pero igualmente puede dar una respuesta. Entonces, considerarlo. Sí, sin duda. Yo creo que tenemos autoestima. Sí, yo quería agregar que el hecho de plantearlo en forma quizás dramática, ¿cierto?, tiene que ver con que pienso que muchas veces este problema se considera como casi natural. Bueno, esto es como siempre se da. No te preocupes, que va a hablar bien. Claro,
o bien dicen, bueno, es que en la población siempre va a haber un porcentaje de niños que va a tener este problema. Entonces, lo clave aquí es entender que este problema en especial, estos trastornos, son especiales y tienen que abordarse porque involucra el futuro del niño, o sea, incide en el desarrollo integral del niño. Entonces, es de una gran relevancia. Y lo segundo es que, bien decía nuestra invitada de hoy, Carolina, que uno tiene que ir probando métodos, estrategias, didácticas, adaptándola a la realidad con los niños que trabaja. Es cierto. Pero lo que yo escuchaba en la mañana, por ejemplo, a Amanda Césped, y decía, lo que necesitan los niños es tiempo, es espacio, son oportunidades de aprendizaje. Entonces, tenemos que ingeniárnoslas de alguna manera, y vuelvo a decir lo que dije en la sesión antepasada, un profesor solo no lo puede hacer todo. Entonces, tenemos que ingeniárnoslas de alguna manera para que la escuela se haga cargo de esto, ¿ya? Y con grupos de profesores abordando el tema, con asistentes de aula, con la educadora, con padres que también pueden colaborar previa formación, pero darle esas oportunidades de aprendizaje, que en el fondo eso es educación, o sea, entregar oportunidades de aprendizaje a todos los niños, porque el tema es que ellos puedan aprender. Ahora, si se demoran más que los otros, no importa, van a aprender, como tú muy bien decías, en algún momento va a leer, en algún momento va a escribir, etc. Pero es generar ese espacio de acogida. Yo creo que la clave va por el diseño de la experiencia de aprendizaje, y ese diseño pasa por una capacidad de planificación, creatividad, innovación, conocimiento. Oye, son un montón de cosas, pero en el fondo, si las personas pudieran entender que es el diseño de una experiencia de aprendizaje, que es un diseño complejo, se resolverían muchas cosas, muchas cosas. Yo creo que ahí está el tema. Pero para diseñar también necesitas tiempo y no abrumar al profesor con tanto tema administrativo, que es una cuestión tan... esta cosa que llega al extremo de evidencia que usted existe si tengo un certificado de nacimiento. Es como a ese nivel, o sea, es como evidencia que usted está aquí. Realmente es abrumante. Entonces al profesor le piden evidencia de está así, bueno, aquí tómese una foto. ¿Te acuerdas cuando nosotros íbamos a hacer trabajo, y sacábamos fotos de toda la actividad, ¿no es cierto? Y nos decían, ¿y usted participó? Y nosotros decíamos, no me tomé ninguna foto. Uno no está acostumbrado a sacar. Entonces uno decía, aquí estoy. Sí, yo era el que tomaba la foto, yo era el que diseñé la actividad, yo era el que hice todo el trabajo. Pero usted no sale en la foto, no está la evidencia. Entonces, por favor, o sea, yo creo que ese es el gran problema en este Ahora, caso. es un problema que está apareciendo a todo nivel, no solo los profesores de aula, o sea, es una cosa generalizada esto de la evidencia y demuestre que está trabajando, demuestre lo que está haciendo. Somos muy flojos los chilenos pero sabes que al final, a todos yo creo que lo que nos pasa es que nos va quitando la motivación. Claro. Que al final ese agota y te quitan la motivación. Y en este momento yo creo que lo que más necesitamos es que nuestros profesores se mantengan con la motivación lo más alta posible. Si no, imagínate. Porque lo necesitamos. ¿Cómo vamos a terminar este año? Si es que lo terminamos. Exacto. O sea, está complicada la cosa. Yo creo que nosotros acá vamos a tratar de aportar con un granito con lo que sea, pero está complicado el panorama. Ahora, yo creo que una cosa importante es que también esto del lenguaje no se vea solo como un pedacito de todo, porque en realidad el lenguaje es una cosa transversal, la usamos todos los días, es parte de nuestra vida en todo lo que hacemos, porque no hacemos nada sin el lenguaje. Entonces, cuando uno enfrenta la lectura y el que el niño logre un buen desempeño en la lectura, una lectura comprensiva, ¿verdad? Sí, hay teorías que muestran en realidad que hay muchas habilidades lingüísticas que están por debajo de eso. Sí. Y son las habilidades que nosotros en realidad tratamos en cierta forma, de compartir con las familias, porque es la ayuda que nos pueden aportar, y yo creo que es lo que más nos pueden aportar ahora desde su casa. Porque para que un niño adquiera una lectura comprensiva, requiere
tener vocabulario. Y eso lo podemos ayudar todos, o sea, el profesor, el papá, la mamá, la hermana, todos en casa mientras hacemos las cosas cotidianas. Los niños desde chiquititos están aprendiendo palabras nuevas. Es una habilidad que la seguimos desarrollando afortunadamente toda la vida, como dice Mauricio. Por lo tanto, es un elemento clave y todos podemos colaborar todos los días y en todas las actividades que hacemos durante el día. O sea, un papá no necesita sentarse con un diccionario para enseñarle palabras nuevas a su hijo. Y a todo nivel lo puede hacer mientras comen, mientras van a comprar, mientras salen, mientras utilizan su permiso de 2 horas, ¿verdad? Quizá para ir a darse una vuelta. O mientras se levantan muy temprano para ir a hacer actividad física, como dicen los ministros, ¿verdad? A tomar sol. Pero es todo. Y por otro lado, están todas las habilidades discursivas, esto de que el niño lo invitemos a contarnos lo que hizo, lo que vio en la tele, mientras yo estaba trabajando, qué fue lo que estuvo haciendo, a qué jugó, que me cuente un cuento, que invente un cuento, ¿verdad? Es una habilidad lingüística, pero que está íntimamente relacionada con el aprendizaje de la lectura. Y si yo quizás por ahí lo engancho como papá, puedo facilitarle la vida. Yo siempre he sido majadera y creo que en todas las cápsulas he dicho, por favor, cuéntenle cuentos a sus hijos. Sí. Ya, porque es un elemento clave y que lo hemos ido perdiendo en las últimas generaciones. Y yo creo que tenemos que retomarlo porque se ha comprobado y hay evidencia, porque ahora como uno busca evidencia, ¿verdad? Desde el punto de vista de la neurociencia, hay mucha evidencia. Y los papás requieren volver a contar historias. Pero no solo que sus hijos sean receptores, ¿verdad? Sino que puedan participar en ese relato, que puedan preguntar, que puedan comentar, que puedan cambiarle el final, inventar personajes, dramatizarlo, ¿verdad? Pero por ahí va el cuento, ya incorporarnos al proceso. Mira, en un colegio... Vamos cerrando. Vamos cerrando. Bueno, a propósito de los tips, en un colegio que estaba ayudando, colaborando en su proyecto, les sugería que formalizaran la formación de los apoderados de ese colegio, que le llamaran, hicieron una cosa innovadora que le llamaran así como taller de formación del apoderado del colegio X, y que fuera una forma sistemática, o sea, ahora a través de internet o talleres presenciales, como sea, mixto o híbrido, y que en ese taller de formación relevaran aquellos aspectos como por ejemplo, cómo ayudar al niño que tiene problemas de lenguaje, cómo ayudar al niño a estudiar, cómo ayudar al niño, y no centrarse solamente en el tema de la convivencia y los conflictos, porque ahora hay que poner que si hay problemas de lenguaje va a rebotar en problemas de relaciones sociales, entonces en el fondo es ir al problema, no a los síntomas, pero formalizarlo. Entonces, si usted quiere avanzar con su apoderado, fórmelo. Dícteles un taller para ellos. ¿Cuándo? Los días que tienen reunión, en línea o presencial, un taller, denle un certificado, enséñenle, eso. Un tip para eso. Genial. Bueno, nos pasamos hoy día 8 minutos. Sin embargo, tratamos de congeniar, ¿no es cierto? Y es que es tan entretenido este tema que en realidad nos cuesta mucho como parar, ¿no? Es como el detalle, parar y detenernos así y decir, ya, bueno, paz. Ya hablé mucho. Es que en realidad uno se siente como... Uno quiere ayudar, yo creo que esa es la clave, uno quiere aportar. Sí, y si hay instancias donde no puede hacerlo, yo creo que esta es una buena instancia. Sí. Ya hemos aportado en lo que más hemos podido y vamos a seguir haciéndolo con granitos de arena, ¿verdad? Pero yo pienso que uno es que los papás no se estresen. Yo creo que es importante que nuestros papás no se estresen, ¿verdad? Sus hijos van a seguir evolucionando y quizás los profesionales se van a ir adaptando, porque al final todos nos estamos adaptando, todos estamos flexibilizando lo que más podemos, ¿verdad? Estamos aprendiendo tecnologías nuevas, metodologías nuevas, pero lo importante es que consideren, yo creo que cada papá debe aprender, sabe y conoce a su hijo. La mamá de un chiquitito me decía, sabe, va en primero básico y tiene clases desde las 8 a la 1, pero mi hijo dura 1 hora atento y con dificultad. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Sabe? Le apago la clase.
y hacemos las tareas y yo lo ayudo a hacer las tareas en el tiempo que queda y no puedo hacer más ese día. Claro. Porque cada uno lo sabe. Si yo lo factivo tanto, que voy a lograr después de un mes que se canse, que se aburra, que se desmotive y no quiera aprender a leer, por ejemplo. O no quiera acceder a todo contenido, si en realidad la vida es aprendizaje completamente. Correcto. Y en esto de los tips y de las recomendaciones, también para los padres y para nuestros colegas docentes, hay que hacerle caso a las recomendaciones. O sea, cuando un experto que está revisando la evidencia, qué sé yo, y lo que se está investigando dice que las sesiones no deben ser más allá de 20 minutos, ¿cierto?, de trabajo directo en pantalla, son 20 minutos, porque es por algo, hay muchos fundamentos para eso. Entonces hay que hacerle caso y el resto del tiempo destinarlo a que el niño respire, lo que decíamos el otro día. Oye, saca la cabeza por la ventana, toma aire, que te dé el sol, Exacto. anda a caminar un poco, porque él tiene que hacer lo mismo, o sea, lo mismo que su estudiante. No forzar a los niños al uso de la cámara. Estoy repitiendo algunas cosas que me quedaron de un seminario con Cristóbal Cobo del Banco Mundial. También, por ejemplo, crear grupos de trabajo pequeños, permanentes, que los niños tengan su grupo, porque ahí se va recuperando la socialización, el aclanarse, ¿cierto?, lo de la tribu. Utilizar regularmente el chat cuando los niños pueden escribir, ¿cierto?, para que escriban, ¿tá? No solamente que escuchen, sino que también, ¿cierto?, escriban, porque es parte del proceso, es parte del procesamiento de la información. Bueno, Cristóbal cerraba en la mañana o ayer decía, pongámonos los zapatos a nuestros estudiantes de una vez por todas. Sí, esa es la clave, eso es. Esa es la primera recomendación. Es inaudito, porque yo que hago clase en la U, igual, o sea, no hago una clase que dure más de 1 hora. Y si voy a hacer 2 bloques, hago 1 hora y le digo ya, media hora váyanse a descansar, hagan otra cosa, vayan a regar las plantitas, ¿verdad? Dense una vuelta, coman algo y vuelvan. Eso. Pero, y tienen 20 años. Sí. O sea, como para que las familias igual entiendan esto, que la atención no la puedo obligar a mantenerse, es algo biológicamente imposible. Así es. ¿Ya? Y la neurociencia nos apoya en eso. Un niño no dura más del tiempo que tú dices, 20 minutos, a todo ya muy divertido, 30 minutos. Bueno, y finalmente comentarles que una de las estrategias que funciona muy bien es contar historias con sombras. Cuando se corta la luz, uno saca una linterna y cuenta unas historias de terror que son memorables en el tiempo, pero que ayudan mucho al desarrollo del lenguaje. Nosotros lo practicábamos, recortábamos las sombras, ¿no es cierto?, en cartón de cereal, las figuras. Poníamos un palito. Un palito de brocheta y después en la noche preparábamos el telón, que era una pared cualquiera, la luz del celular y ya teníamos las historias listas para contar. Y ahí hay un elemento clave, tener los celulares apagados un ratito. Sí. Los niños necesitan atención y necesitan conversar. Sí. Y con eso nos despedimos en esta oportunidad de la cápsula espacial y nos encontraremos la próxima semana en una nueva órbita. Que estén muy bien. Un abrazo a todos. Bye, bye. Eso, que estemos muy bien, que les vaya bien. Chao, chao. Profesores, adelante, paciencia.